Vamos a ir al libro de Efesios en el día de hoy. El Señor es bueno, hermanos, en gran manera, como decía el hermano Oscar. Y siempre nos ha mostrado, siempre el Señor nos ha mostrado lo fiel que es, lo fiel que ha sido, lo fiel que se mantiene y nunca va a cambiar. El Señor nunca va a cambiar. Nosotros sí cambiamos y variamos, pero el Señor nunca va a cambiar en la forma de que Él nos mira a nosotros, en la forma que Él nos ama o en la forma que Él quiere que los planes de Él sean para nosotros. ¿Todos están ahí, hermanos? Efesios 5, 1 al 20, vamos a leer en el día de hoy. Efesios 5, 1 al 20. Si todos están listos, denme un amén, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo creo que con este primer versículo y el segundo nosotros tenemos una prédica completamente que podemos hacer. Pero ¿por qué es la razón de que hoy vamos a leer del 1 al 20? Porque hay ciertas cosas, hay ciertas características que a medida que nosotros vayamos leyendo este pasaje del 1 al 20 nos vamos a dar cuenta de por qué el Señor tiene un plan perfecto siempre en nuestras vidas. Y qué es lo que quiere para cada uno de nosotros como hijos de Él. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso me hizo recordar a mí cuando yo estaba leyendo el versículo 3, de que un día yo estuve igual que aquellos que habla la palabra. Yo estuve en el lodo cenagoso. No estuve en la fornicación, pero sí estuve en la inmundicia del mundo. Estuve en la inmundicia del trago y muchas más cosas que hice yo. Pero el Señor fue la luz para mí en un momento, penetró a mí y me cambió. De igual manera, cuando dice en la primera frase, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nosotros hoy que somos luz, también debemos de igual manera nosotros ser esa luz para otros. Porque a nosotros se nos dio y se nos habló la palabra un día. Y hoy tenemos el privilegio de ser hijos de Cristo. Así que ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo por aquellos que andan perdidos? Ese es parte del plan de Dios. Pero dice en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Otra vez, cuando nosotros estábamos en el mundo, el vocabulario de nosotros era distinto al que nosotros tenemos en el día de hoy. Las palabras que nosotros decíamos o hablamos, no es lo que nosotros hablamos hoy. Porque hoy cuando nosotros que estamos en Cristo, que estamos en la luz y somos luz, lo que nosotros hablamos es del Señor constantemente. Es lo que nosotros queremos hablar. ¿Por qué? Porque a través de la manifestación del Espíritu Santo, el Señor se revela a nosotros. Y ese es lo que nosotros queremos hacer constantemente. Entonces, las cosas que nosotros hacíamos anteriormente, todas esas cosas, ya el Señor nos las desechó de nosotros. Nos las quitó, las arrancó, las tiró en lo profundo del mar. Y la gloria sea para el Señor. Porque por eso es que Él quiere que nosotros seamos luz. Él es la luz que brilla sobre todo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos imitadores y somos parte de esa luz. Yo creo que cada uno de ustedes que está aquí presente y los que hacen falta, queremos ser una luz que resplandezca. Yo no creo que nadie de que esté aquí quiere ser una luz opaca. Porque la luz opaca no va a dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en nosotros. Pero la luz que brilla sí va a dar testimonio. Y no lo va a hacer con miedo, con timidez. Lo va a hacer con gozo y alegría. Porque eso es manifestación del Espíritu Santo a través del Señor en nosotros. Dice en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y eso es cierto. ¿Por qué el Señor, cuando inspiró a los apóstoles para que escribieran estos versículos, estos libros a cada uno de ellos, inspiró estas palabras? Que a lo mejor las vemos sencillas y muchas veces no encontramos la profundidad del mensaje que tiene el Señor en ellas. Pero esto es para que nosotros, como cristianos, primeramente podamos abrir nuestros ojos en todo momento y estemos en la luz. Porque si nosotros nos recordamos cuando estuvimos en el mundo y en la inmundicia, ¿qué nos dice? Estábamos en el pecado. Y el pecado es
muerte. O sea que nosotros estábamos destituidos del día de mañana estar con el Señor. Nosotros no teníamos vida eterna en ese momento, porque nosotros estábamos en la inmundicia del mundo. En ese momento no había comunión entre nosotros y el Señor. Lo mismo sucedió con Adán cuando ellos desobedecieron al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Cortaron la comunicación entre el Señor y ellos. La relación que había entre ellos y el Señor se cortó. Por eso que dice también, y la Biblia nos enseña, que el pecado entró por un hombre, pero el pecado salió por otro hombre. Y ese se llama Cristo Jesús. Gracias al sacrificio que el Señor hizo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Porque si no, hoy no estuviéramos nosotros en este día aquí recibiendo palabra. Estuviéramos en el mundo igual que todos los demás, haciendo cosas que no nos edifican ni que nos sirven a nosotros. Por eso que el hermano Oscar estaba diciendo también, tenemos que ser agradecidos. Y es cierto, agradecidos en todo momento. Porque si no fuese por el Señor, no estaríamos aquí en el día de hoy. Ni nuestros hijos tendrían los privilegios, ni gozarían de los privilegios que tienen el día de hoy. Estamos en un país, como dije anteriormente en la oración, un país que a pesar de que hay tantas cosas que están sucediendo en el día de hoy, y vemos cómo el mundo se está destruyendo y se está acabando, de todavía de tener el privilegio de que nuestros hijos gocen de tantas cosas, y nosotros igualmente. Yo lo digo por mí personalmente, por muchas cosas que yo veo en mi vida de cómo el Señor ha trabajado. Inclusive un testimonio corto les voy a dar. Yo estaba hablando con el hermano Julio y estaba hablando con el hermano Oscar y le estaba comentando, yo estoy haciendo terapias en estos días, en estos momentos, por el cuello, porque yo tengo 2 hernias discales. Y ha sucedido que hace poco estuve en el hospital por un dolor en el hombro que no podía moverme. Pero ese dolor se ha desaparecido del lado derecho y me ha aparecido en el lado izquierdo y es distinto. El brazo, se lo estaba diciendo a Julio, el brazo no lo podía levantar. No podía levantar, quitarme una camiseta o la que tuviera, no podía hacerlo. Era tanto el dolor que tenía en el hombro. Y cuando estaban las alabanzas y después que le dije a Julio, le digo, Señor, te pido perdón. Te pido perdón, ¿por qué? Porque a veces, a pesar de que te conozco a ti, yo sé que tú eres el médico sobre todos los médicos, que no hay nadie como tú, que tú eres el único que puede curar toda enfermedad, porque en ti, Señor, tú diste la vida de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades. ¿Cómo yo no voy a creer que tú me puedes quitar a mí ese dolor de brazo? Y le dije, Señor, aunque tenga dolor, voy a poner la mano derecha sobre ese dolor y ese hombro, Señor. Y voy a levantar este brazo aunque me duela, porque te voy a glorificar a ti. Y quiero darle testimonio para que vean que el Señor sí trabaja en la vida de nosotros. A pesar de que tenía dolor, lo levanté, confié en el Señor y lo puedo levantar. No digo que no tenga un poco de dolor, pero el Señor me ha hecho que yo lo levante, porque el Señor quiere que se glorifique en todo momento. Y por eso que nosotros tenemos que ser esa luz en el mundo, hermanos. Porque nosotros tenemos que ser ese testimonio que la palabra nos dice a nosotros. Por eso que es la gran comisión, nosotros tenemos que llevarla adelante. Eso es parte del trabajo de nosotros. No podemos, hermanos, de dejar de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Porque si no, no estamos siendo ni luz, ni testimonio, no estamos haciendo nada. Vamos a hacer un bombillo que nos da luz. Y el bombillo que no da luz se desecha, se rompe y se bota. Aleluya. Pero el bombillo que sirve, las personas lo quieren porque quieren alumbrar sus hogares. Amén. De igual manera nosotros queremos alumbrar a todos aquellos que están allá afuera también. Así que la gloria sea para el Señor, hermano. El 6 dice, no os engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Y es cierto. Muchas veces nos dejamos engañar y la ira de Dios viene sobre nosotros. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijo de la luz. Gloria a Dios que hoy en día somos hijos de la luz. ¿Cuántos le dan un amén, hermanos? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
Y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y eso es muy importante, que cada uno de nosotros se entienda qué es lo que nos está tratando de decir el Señor con ese versículo. Parece algo bien sencillo, pero que es algo bien profundo a la misma vez. Tiene un mensaje que si nosotros de verdad lo miramos, nos damos cuenta qué es lo que nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros. Y yo digo que nosotros, como hijos del Señor, siendo parte de esa luz que Él es, nosotros también tenemos ciertas cosas que hacer. Tenemos ciertos requisitos como hijos de la luz que nosotros tenemos que seguir de igual manera. Porque el Señor Jesús se puso en las manos de su Padre. Él hizo todo lo que su Padre le pidió a Él. Él no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad del Padre. Si nosotros queremos que esa luz resplandezca en nosotros y nosotros queremos ser una luz fuerte y brillante, nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor para que sea la voluntad del Señor en nosotros, no la voluntad de nosotros. Porque nosotros mismos no nos creamos nosotros, lo dice la palabra bien claro. Él nos creó a nosotros. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo cuando lo leí decía, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor con este versículo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me hizo recordar que cuando yo estaba en las tinieblas, que cuando yo estaba en lo profundo del pecado, que cuando yo estaba en la inmundicia, yo estaba muerto. En ese tiempo yo dormía. Él tenía que levantarme en ese tiempo de entre los muertos o sacarme de la inmundicia donde yo estaba, para Él poder alumbrarme a mí, para Él poder estar en mí, para que el Espíritu Santo penetrara en mí y poderme hacer una criatura nueva en Cristo. Y para que el día de hoy yo pueda ser un ejemplo a otros hermanos que a lo mejor no se les ha presentado el Evangelio, pero que es del plan perfecto de Dios. Mira pues con dignidad, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y cada vez que uno va leyendo, el Señor lo va llevando a ciertas partes, a ciertos versículos, le va indicando a uno tantas cosas y le va hablando a uno. Va aprendiendo a uno del Señor muchas cosas. Me volvió a recordar de aquellas 10 vírgenes. 5 de ellas fueron diligentes, fueron sabias, supieron hacer el trabajo. 5 de ellas no lo supieron hacer, fueron insensatas. Y nosotros de la misma forma tenemos que ser sensatos, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que ser esa luz, tenemos que constantemente estar leyendo la palabra. ¿Para qué? Para nosotros ser renovados espiritualmente. Constantemente tenemos que estar en comunión con el Señor para que el Señor pueda seguir haciendo el trabajo en nosotros. Para que esa luz que un día cuando comenzábamos nuestro caminar, era una luz tenue, en el día de hoy sea una luz fuerte. Yo creo que cada uno de nosotros quiere ser esa luz como aquellas inmensas torres que vemos en los mares, los faros inmensos esos que vemos que alumbran a largas distancias. Yo por lo menos en mi vida quisiera ser como una luz de esa, que alumbrara a larga distancia donde yo pueda hacer el trabajo que el Señor me pida a mí que yo haga. Y yo sé que muchas veces hablamos aquí, todos somos crecidos, hermanos, no hay nada que ofenderse. Cuando se menciona en la iglesia que hay evangelización, cuando se menciona en la iglesia que hay cosas, y yo en lo último yo no lo he hecho, yo no les estoy tirando a ninguno de ustedes, porque en los últimos momentos yo no lo he hecho por razones que tengo, no excusándome, pero es muy bonito cuando todos nos compenetramos. Es muy bonito cuando el pueblo de Dios sale a hacer el trabajo del Señor. Cada uno de nosotros anhela tener un trabajo en lo secular, un trabajo bueno, un trabajo que les pague bien, un trabajo que tenga beneficios. ¿Y por qué no queremos hacer el del Señor? Cuando los beneficios que tenemos del Señor son mayores que los que da el mundo. ¿Quién ha dicho que el mundo es el que nos provee a nosotros? No, eso es mentira del enemigo. El que nos provee a nosotros es el creador del cielo, la tierra y de todo lo que nosotros vemos.
Los otros días estaba comentando con el pastor, le digo, estuve meditando y yo decía, Señor, ¿cómo nosotros los seres humanos vemos las maravillas, las 7 maravillas del mundo? ¡Wow! ¡Qué creación hecha por hombre! Y la vemos cuando nos hablan de Taj Mahal en la India. Hermano, yo quisiera ir allá para ver eso, esa majestuosidad. Pero hermano, estamos ciegos, no estamos viendo la creación mejor, perfecta que hizo el Señor. Que son ustedes y soy yo. No hay nada como nosotros, hijos de Dios, linaje escogido. Nosotros somos la mejor creación. ¿Qué 7 maravillas del mundo? Mentira. Nosotros somos la mejor creación hecha por un Dios dueño del mundo y de todo lo que existe. No hay nadie fuera de Él. Así que ¿por qué nos tenemos que nosotros admirar de esas cosas? Debemos admirarnos del trabajo que hace el Señor cada día en cada uno de nosotros. De cómo nos sacó un día a cada uno de nosotros del barro, del lodo cenagoso de donde estábamos, y hoy somos luz. ¿Qué mejor privilegio que es, hermanos? Que nosotros podemos alumbrar a aquellos que todavía están en la oscuridad. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y cada día lo estamos viendo más y más, hermanos. Cada día escuchamos las noticias de las cosas que están sucediendo y nos quedamos anonadados. Especialmente ustedes que tienen hijos pequeños, los que todavía tienen hijos pequeños. Mis hijas ya están un poco más grandes, son unas mujercitas, no son unas mujeres todavía, pero los que tienen hijos pequeños, yo le digo, Señor, guía a estos padres, Señor. Primeramente para que ellos puedan ser la luz para sus hijos, en sus hogares. Pero de igual manera, Señor, para que estos niños, estos jóvenes, resplandezcan también, Señor. Porque las cosas que estamos viendo en el mundo es igual que lo que se vio en el pasado y que nos cuenta la Biblia en Sodoma y Gomorra. Y yo creo que en lo que hemos llegado al día de hoy sobrepasa eso. Sobrepasa todas esas cosas. Pero todavía no queremos abrir los ojos. Todavía andamos muchas veces como ciegos. Así que es hora de que nosotros despertemos. Despertemos de una vez por todas, pueblo de Dios, y sigamos adelante. Dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces escuchamos y se predica aquí en la iglesia que no sabemos el día que viene el Señor, pero que cada uno de nosotros debe estar preparado para ese día? Así que, hermanos, tenemos que darnos a la tarea de cada uno de nosotros de ser sensatos, de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, de ser esa luz, de ser ese plan perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. ¿Cuántas veces yo hice eso? ¿Cuántas veces me embriagué yo con vino? Pero no me daba cuenta, porque en ese momento yo pensé que cuando yo tomaba ese vino, qué bien estaba yo. Estaba gozoso, no había nada que me molestara. Las penas no existían en ese momento. Solamente felicidad y gozo porque estaba con los amigos, estaba de parranda, me sentía bien en comunión con ellos. ¿De qué provecho me sirvió eso? ¿Qué provecho yo saqué de aquello? Nada. Y por eso es que hoy en día, teniendo la bendición que tenemos, que somos hijos de la luz, hijos de Dios, pidámosle al Señor que en todo momento nos llene del Espíritu. Porque entre más nosotros nos llenamos del Espíritu, más vamos a querer hacer los asuntos del Señor. Más vamos a querer caminar como el ejemplo que Cristo nos dejó. Más vamos a buscar de Él. Más vamos a entender el propósito del Señor. Si nos dejamos llevar y llenar por ese Espíritu que mora hoy en día entre nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo el hermano Oscar, cuando él dijo que debemos estar agradecidos en todo momento. Y es cierto que debemos estar agradecidos en todo momento del Señor. Por muy pequeño que sean las cosas que estén sucediendo en nuestras vidas en el día de hoy, tenemos que estar agradecidos del Señor. Porque Él es el único que nos puede guiar a nosotros por esas sendas rectas, por los caminos donde nosotros debemos andar. Y por eso, cuando nosotros nos ponemos en la voluntad del Señor, vamos a tomar pasos firmes, hermano. No vamos a tener miedo de las situaciones o de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, porque el Señor nos va a nosotros a llenar con el Espíritu Santo del valor el cual nosotros necesitamos para caminar en fe. Y no vamos a ver las situaciones, no vamos a ver las situaciones que están alrededor de nosotros, porque en cántico y en alabanza, como nos dice aquí, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gozoso le vamos a cantar al Señor. Aunque la tribulación esté ahí, nosotros vamos a cantarle gozosamente al Señor. Y vamos a buscar de Él, vamos a leer más la palabra. O sea que nos vamos a ir en ese momento llenando más del Espíritu para nosotros tener la fortaleza que nos hace falta. Aleluya. Y aunque esté la situación al lado de nosotros, te glorifico, Señor. Te alabo, Señor. Aunque tenga dolor, Señor, te alabo. Aunque mi pie esté cojeando, Señor, te alabo. Aunque no tenga para apagar la luz, Señor, te alabo. ¿Es fácil? No lo es. No lo es. Pero si lo alabamos, estás caminando en fe, estás caminando firme, en terreno fértil. Y el Señor te va a proveer la salida para que tú puedas resolver esas situaciones. Y si no sucede, glorifícale todavía el nombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estás preparado para recibir la bendición en ese momento, por ciertas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y entonces lo que hacemos es que decimos, Señor, pero ¿por qué a mí me suceden estas cosas? No, ¿por qué a mí me suceden estas cosas? Te glorifico, Señor. El Hijo nunca fue ante el Padre pidiéndole la solución a un problema. Si ustedes van a través de la Biblia, nunca van a encontrar en el Nuevo Testamento a Jesús pidiéndole a su Padre la solución por un problema. Él lo que le glorificaba en todo momento, le oraba en todo momento sin cesar, buscaba del Padre en todo momento sin cesar. Y el Padre siempre le proveyó a él la salida. Porque él en fe siempre hizo el trabajo de su Padre. Siempre estaba inmiscuido en los trabajos de su Padre. Y nosotros de igual manera como pueblo de Dios debemos ser de la misma forma. Estar comprometidos con el Señor, no 100%, 200%. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Llenos del Espíritu. En el lenguaje griego, cuando uno dice llenos del Espíritu, no es solamente una vez, es un verbo repetitivo, o sea que sucede en acción, que sucede muchas veces. Y de igual manera, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos que constantemente decirle, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y cosas grandes, vamos a ver cambios en nuestras vidas que van a ir sucediendo para nosotros poder ser esa luz e imitadores e hijos de Dios. Si nosotros nos ponemos en la voluntad y en las manos del Señor y constantemente le estamos alabando y bendiciendo, estoy yo 100% seguro que aquí se los digo públicamente, que el Señor les va a proveer. El Señor les va a proveer. De una forma u otra va a buscar la forma, ya sea a través de una persona, ya sea a través de un trabajo, ya sea a través de una iglesia, como sea, el Señor va a proveer la forma de hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu. Hoy, cada uno de nosotros le va a pedir al Señor que lo llene del Espíritu.
Porque si nos llenamos del Espíritu de igual manera como cuando yo entré aquí, que entré con una dolencia en mi hombro, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, el Señor te va a quitar el dolor. El Señor te va a quitar los pensamientos que tienes equivocados y te va a poner pensamientos nuevos, renovados a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que constantemente decirle al Señor, renuévame, renuévame, Señor, hazme de nuevo espiritualmente. Y el Señor, yo garantizo que está dispuesto más que 100% en extenderte la mano y de ayudarte que ese espíritu venga y entre a ti. No estamos hablando, hermanos, de espíritus ahora de que nos vayamos a tirar en el piso y hacer cosas que son indebidas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de espíritus a través de la palabra. Porque sabemos y conocemos a través de la palabra que hay espíritus inmundos. ¿Ok? So quiero ser claro también en esto, hermanos. Estamos hablando de nosotros llenarnos del Espíritu que nos dé valor, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, el Espíritu que nos ayude a nosotros caminar firmemente en fe. Y ese Espíritu también que a la misma vez nos dé el gozo que necesitamos cuando estamos a través de pasando en las tribulaciones. Gloria a Dios. Los hijos de Dios deben ir renovando al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Pero les voy a pedir, hermano, para que vean que a través de la palabra, como el Señor nos muestra que nosotros debemos renovar el Espíritu. Vamos a ir al libro de Romanos 12:2. Porque no quiero que piensen, bueno, él es Pastor Mike ahora diciendo, hablando. No, a través de la palabra siempre es bueno mostrar cómo la palabra nos enseña. Romanos 12:2. Y es un pasaje muy conocido por nosotros. Cuando estén ahí me dan un amén, por favor. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformados quiere decir renovándonos nosotros diariamente a través del Espíritu Santo. Llenándonos de Él, transformándonos, cambiándonos, renovándonos. Es como nosotros vamos a experimentar la dádiva del Señor. Y esa dádiva es perfecta. No es igual que la que nosotros damos. Por eso cuando abrí dije que nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos los pensamientos del Señor. Porque siempre el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y lo ha tenido desde el comienzo que nos escogió. Y no se va a desviar de Él. Va a seguir ese plan perfecto. Pero nosotros también tenemos que constantemente renovarnos para nosotros poder seguir caminando. Al principio le dije que había requisitos que nosotros como hijos de Dios o luz que somos, también necesitamos ciertos requisitos. Una es, primeramente, de arrepentirnos y dejar que el Señor entre en nuestras vidas. Otro es de que seamos bautizados con el Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo more dentro de nosotros. Y así, pues, nosotros poder hacer los cambios que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y otras cosas más que me gustaría decir, pero el tiempo es un poco corto, así que no vamos a entrar en eso. Vamos a ir, por favor, al libro de Gálatas 3:5. Estamos hablando del Espíritu del Señor. Y en Gálatas también nos habla de Él. Gálatas 3:5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre y del Hijo. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Está haciendo una pregunta ahora. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren la pregunta que nos está haciendo el Señor. Aquel, pues, que os suministra, primeramente nos dice, ¿quién nos suministra a nosotros el Espíritu? El Señor. Estamos hablando de Él. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, que nos ha mostrado tantas maravillas que ha hecho entre vosotros. Entonces nos hace una pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley, como sucedió en el Antiguo Testamento, o por el oír con fe? Hoy ya nosotros no vivimos más bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y gracias por el Señor. Por el oír con fe. Porque hoy todo lo que nosotros hacemos, en la forma que caminamos, es en la fe del Señor.
Así que en esa misma fe nosotros tenemos que seguir adelante, llenos de ese Espíritu que nos renueva constantemente, si estamos nosotros en comunión con el Señor y si estamos haciendo la voluntad de Él, igual que Cristo la hizo de su Padre. Pero también en Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, otra vez estamos hablando del Espíritu. Ahora nos dice cánticos espirituales también. O sea que cuando nosotros estemos aquí, estamos alabando al Señor, o en nuestros hogares, o en nuestros trabajos, hagámoslos con todo nuestro gozo, con todo nuestro corazón, porque es para el Señor. Aunque no tengamos voces de trovadores o voces de cantantes famosos, no importa. El Señor, cuando tú estás en la intimidad, en la comunión con Él, Él te va a recibir ese canto y va a ser un olor fragante a Él. Y eso lo vas a hacer a través del Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu y yo estoy en el Espíritu, vamos a tener el gozo del Señor. Amén. Dice también, enseñándonos y exhortándonos, nosotros mismos como hijos de Dios, nosotros mismos como hermanos, debemos exhortarnos. Por eso es muy bonito, y cuando yo leía esta parte, me acordé del grupo de los caballeros. Digo, Señor, sí, es cierto, nosotros como caballeros, como hombres, como sacerdotes de nuestros hogares, debemos exhortarnos unos a los otros para venir y congregarnos, porque es la forma, otra forma en que nosotros a través del Espíritu Santo vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores padres y vamos a hacer la voluntad de Dios. Esa es otra forma de que nosotros hacemos, hermano. Pero en 1 Corintios 14:15 nos dice también que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor es claro. Y muchas veces venimos los domingos y venimos cansados, venimos con esa atadura y entonces, aleluya, como que no tenemos gozo. ¿Y qué nos dice la palabra? Que cuando oremos con el Espíritu, oraré en entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también en entendimiento. O sea que tenemos que hacerlo en excelencia para el Señor. No importa, que hermano, que nuestras voces no sean las mejores voces, eso no importa. El Señor te quiere escuchar a ti y a mí. El Señor quiere escuchar las alabanzas que tú tienes para Él. El Señor quiere escuchar tu voz constantemente. El Señor no quiere que tú le hables a lo mejor por la mañana y después se pasan 3 días y no hablaste con Él. No, Él quiere una comunicación diariamente contigo como tú la tienes con tu esposa y con tus hijos. Porque tú no llegas a tu hogar y tú le dices a tu esposa, no, yo no voy a hablar contigo, yo me voy a meter en el cuarto y me voy a acostar a dormir. Yo no creo que tú haces eso en tu hogar. O tu esposa. Cuando tú llegas a tu hogar, yo me imagino que tú quieres hablar con tu esposa, con tus hijos, aunque estés cansado. ¿Cierto? Yo creo que uno quiere tener comunión con la familia de uno, con los amigos de uno. Y eso es lo que quiere el Señor de los hijos de Él, que estemos en constante comunión con Él. ¿Qué es lo que Él anhela? Que nosotros dependamos de Él. Él no necesita de nosotros si nosotros de verdad lo vemos así. El Señor no necesita de que nosotros hagamos nada para Él. Pero ¿por qué Él lo hace? Para enseñarnos a nosotros que en obediencia debemos tener una relación con Él. Porque Él en obediencia también dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero se nos olvida esa parte. Y entonces, es que estoy cansado. Me duele el brazo, yo no quiero hablar con nadie. Mentiras del enemigo, hermanos. Cada uno de nosotros somos crecidos, cada uno de nosotros conoce de la palabra. Dejemos de hacer excusas. Dejemos de crear excusas para no tener esa comunicación con el Señor diaria, de no leer la palabra. El Señor no te pide que leas la palabra 10 horas al día. El Señor te pide que tú aprendas de la palabra. Pero a lo mejor tú la coges por la mañana, lees 10 minutos, y el Señor va a estar alegre y gozoso de eso. Y después la coges a las 2 horas, lees un versículo. El Señor le encanta eso.
El Señor quiere que sus hijos aprendan cada día más de Él. Venimos a la iglesia y venimos cansados. El pastor nos habla. ¿A qué hora va a terminar el pastor? ¿Qué horas son? Ya lo que quiero es que termine ya para irme para mi casa. Y llegamos a la casa y se nos olvidó el cansancio. Ya llegamos a la casa, nos quitamos la ropa, me voy para el patio a trabajar, me voy a cortar la hierba, me voy a poner a mirar televisión. Y no recibimos la palabra que el pastor nos trajo. No recibimos el mensaje que a lo mejor el hermano se pasó una semana en un día para el día jueves traer una predicación. Porque lo demás, no sé, eso es fácil, eso es jamón, pararse ahí, hacer esto y hacer aquello. Eso cualquiera lo hace. Sí, cualquiera lo hace, es cierto. Pero ¿cómo lo hacen? En excelencia, con el espíritu, con el gozo. ¿Cómo hacemos las cosas para el Señor? Es lo que yo quiero que cada uno de ustedes se lleven el día de hoy. ¿Cómo nosotros hacemos las cosas para el Señor? Porque si nosotros meditamos en Él, vamos a hacer todas las cosas en gran excelencia para el Señor. Amén. Por último les voy a leer 1 Tesalonicenses 5:19. Estábamos hablando del Espíritu, que todo lo debemos hacer en el Espíritu y debemos renovar el Espíritu constantemente, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis al Espíritu. Y muchas veces nosotros hacemos eso, apagamos al Espíritu. El Espíritu quiere hacer algo en nosotros. El Espíritu te dice, ve a visitar a tu hermano que está enfermo. Ve y llévale a tu hermano un plato de sopa. Llama a tu hermano y dale una palabra. Y apagamos el Espíritu. Pero que estoy cansado, mañana lo llamo. Pero el Señor no quiere que sea mañana, quiere que sea hoy. Mi esposa siempre me dice a mí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Siempre me lo dice, porque yo le digo a veces, no, yo llamo mañana o voy mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es cierto. Nosotros conocemos el mañana, no lo conocemos. A lo mejor nos acostamos a dormir y no amanecemos. Y dejamos de hacer las cosas del Espíritu. Así que con esto mismo dicho, hermano, espero que cada uno de ustedes haya gozado de esta palabra que en el día de hoy se trajo y que sea para edificación del pueblo de Dios, para ustedes, a la igual manera que lo es para mí.